Como es sabido por aquellos que estuvieron el domingo pasado y que han escuchado el anuncio sobre la predicación que estaremos teniendo durante varias semanas en nuestra iglesia, a partir del domingo pasado, hemos iniciado una serie de predicación expositiva en el libro La Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios. Y la semana pasada iniciamos con una introducción a esta carta a los Efesios, una epístola, un libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento, después del libro y de la epístola a los Gálatas, que fue escrito por el apóstol Pablo, el apóstol Pablo es el autor de este libro, y decíamos que, de manera introductoria, que este libro, la epístola a los Efesios, es de opinión bastante común entre los principales estudiosos de la palabra de Dios, que esta fue una carta que fue enviada no a una iglesia en particular, que es la iglesia de los Efesios, aunque sí fue enviada y fue leída en esa iglesia, sino a un grupo de iglesias que se encontraban en el Asia Menor o Asia proconsular. Y decíamos que la falta de controversia de casos particulares propios de una iglesia, así como la ausencia de saludos personales, dan apoyo al hecho de que esta carta no fue dirigida a una iglesia en particular, como ocurre en muchas otras epístolas. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, se encontraba prisionero en Roma, de manera que él no se encontraba tranquilo en el campo o en un lugar de recreación como ahora son los hoteles, los beach resorts. Escribiendo esta carta con mucha emoción y sin ningún problema, él se encontraba preso, ni más ni menos que en Roma. Y junto con esta carta también allí preso escribió la epístola a los Filipenses, que estamos estudiando los domingos en la tarde aquí, la epístola a los Colosenses, la epístola a Filemón. Y estas epístolas, como fueron escritas desde la cárcel, se conocen como las epístolas de la cautividad, de la prisión de Pablo. Y de manera introductoria, entonces, también dijimos que el propósito del apóstol Pablo era, a través de esta carta, que no es más que un tratado sustancioso, conciso, preciso, de teología bíblica para las iglesias, él quiso establecer a los hermanos que la iban a recibir en la verdad de Jesucristo, confirmarlos en la verdad a través de la exposición de estas grandes doctrinas que estaremos viendo en la medida en que estaremos desarrollando esta serie. El apóstol, entonces, en la epístola de los Efesios, arranca desde el tema de la predestinación, tema muy profundo y una doctrina muy controversial entre la iglesia de Cristo, y llega a los aspectos más prácticos de la vida cristiana, tratando asuntos que tienen que ver con la relación de los esposos, la relación de los padres con los hijos y muchos otros aspectos que nos llevan a ver y a entender el propósito por el cual nosotros fuimos llamados por el Señor, que es el ser santos y mostrar esa santidad ante el mundo, siendo diferentes, como decíamos la semana pasada. Y dimos un breve resumen de un bosquejo de cómo está estructurado el libro de los Efesios, y decíamos que la división de la carta, haciendo uso de una división que hace Charles Ryrie, un teólogo, propuesto por el teólogo Matthew Henry, de quien me he estado auxiliando en esta serie, junto con el libro de síntesis del Nuevo Testamento que escribió el pastor Arturo Pérez también, a la vez de hacer uso de material expositivo desarrollado por el pastor Sugel Michelén. Hago referencia y doy mérito a estos hombres de Dios porque han sido de mucha ayuda para la preparación de estos sermones que hemos estado llevando. Hay que hacer uso, hermanos, de aquellos talentos y dones que la iglesia tiene, para lo cual Cristo, según Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dio a la iglesia, para que todos crezcamos. De manera que, en parte del estudio que hemos estado haciendo para traer y alimentar a la iglesia, nos hemos auxiliado también de estos hombres, de forma que estemos más seguros y más tranquilos de que la palabra que se está trazando aquí, se está trazando con el debido cuidado de no ser originales, sino de confirmar la revelación y la iluminación que ya Dios ha dado a través de los tiempos con relación a esta
a su palabra. Y decíamos que la carta está dividida en primer lugar, saludos, en el capítulo 1, versículos 1 al 2. También vemos una segunda porción, división, donde vemos la posición de los creyentes, como Pablo en el capítulo 1, versículo 3, al capítulo 3, versículo 21, nos habla de la posición de los creyentes en Cristo, una frase que Pablo utiliza con mucha frecuencia en esa epístola. Para luego pasar a la práctica de los creyentes en los capítulos 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 9, llevándonos entonces a revisar y a gozarnos aún al ver la protección de Dios de los creyentes en el capítulo 6, versículos 10 al 20, con unas palabras luego finales para cerrar el libro en los capítulos 6, 21 al 24. Y el domingo pasado nos concentramos en ver el versículo 1 y el versículo 2 a los Efesios. Por eso quiero que me acompañen a la carta en sus Biblias, por favor, Efesios capítulo 1. Vamos a leer los dos primeros versículos para luego pasar a la porción que nos corresponde en el día de hoy, de la cual estaré introduciendo brevemente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y si en algo hicimos énfasis el domingo pasado, fue en el hecho que Pablo está dirigiéndose a hermanos, a personas a los cuales se les describe como santos, del griego agios, que significa separados, apartados del mundo para Dios, apartados para Dios para un uso santo y especial. Y como estaremos viendo en la medida que estaremos desarrollando la serie, posiblemente hoy, las implicaciones de ese llamado es que el mundo vea y conozca a través de una vida santa al Dios santo que nos redimió y nos salvó. Y que a través de esa vida santa en la iglesia sea reflejada la sabiduría de Dios a los principados y potestades de las tinieblas. ¿Saben algo? La iglesia existe con un propósito glorioso. El primero, glorificar a Dios. Pero un gran propósito es que Dios quiere que quede claramente establecido su grandeza y su sabiduría, ni más ni menos, para poner a estremecer y callarle la boca a los mismos demonios que están luchando y batallando para que la obra de Cristo se desvanezca y no avance. Pero gloria a Dios que Cristo mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y hoy vamos a entrar a los versículos 13 al 14. Vamos a entrar a ver esa porción, aunque nos concentraremos en los versículos 3 al 6 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Vamos a leer entonces el capítulo 1 de nuevo, versículos 3 al 14, y luego entonces entraremos a desarrollar nuestro sermón expositivo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con todos nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primeros hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para alabanza de su gloria. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo estalla en un himno de alabanza y de acción de gracias a Dios por sus designios de amor, por sus acciones de amor, por sus hechos de amor y por las bendiciones que nos ha otorgado en Cristo. Y la emoción que embarga el corazón del apóstol Pablo al expresar esos sentimientos era tan intensa que los conceptos adquieren, las ideas que él plasma ahí, adquieren un ritmo difícil de seguir. Dice un autor, un teólogo, el doctor Leal, que la repetición de las ideas claves que usa Pablo como Jesucristo, en él, que lleva muy clavadas en el alma del apóstol Pablo, hace que muchas veces tú leyendo el pensamiento se te perturbe, porque es una irrupción de alabanza que hace Pablo empezando a tratar estos versículos de la epístola a los Efesios, capítulo 3 al 14. Y él comienza esta porción en primer lugar con una bendición. Esto es una expresión de alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Y si vamos y observamos cómo en esta expresión de alabanza y de adoración que el apóstol Pablo hace a Dios, vemos en toda esta expresión a la Trinidad. Si vamos al versículo 6, vemos a Pablo hablando del Padre. Cuando hablando del Padre dice que el Señor nos amó y nos predestinó en Cristo, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. La alabanza de la gloria de su gracia, esto es al Padre. Pero cuando vemos también que va y trata al Hijo involucrado en este maravilloso plan, en el versículo 12 dice, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria, la gloria del Hijo, vimos la gloria del Padre, pero fuimos también elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que esa elección sea aplicada por la redención de Cristo en favor nuestro, para que también sea confirmada y sellada como una garantía de seguridad perpetua de la salvación con el sello del Espíritu Santo. Y también nos dice en el versículo 14, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, la alabanza de su gracia, la alabanza de la gloria de su gracia. Increíble. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, siempre obrando a favor de los hijos de Dios, de los redimidos. El Padre predestina, elige, el Hijo muere por los pecados y el Espíritu Santo aplica esa redención y ese plan que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo en el corazón de los creyentes y se mantiene como un sello, como una garantía de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida que tenemos los creyentes? La salvación en Cristo. Y esto nos lleva a considerar muchos aspectos de la vida cristiana, donde el tema de la seguridad de un creyente en Cristo es un ancla que nos da esa firmeza y esa tranquilidad de saber que nunca, 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 hermano, hermana, nunca, no importa lo que ocurra en tu vida, si fuiste salvo, si fuiste salva por Cristo, si fuiste redimida, redimido por Él, nunca podrás apartarte de Él, ni te vas a apartar de Él, porque ya Jesucristo pagó en la cruz, porque ya el Padre prometió que te tendría en su mano, y como Él es mayor que todos, nadie te podrá arrebatar de la mano de tu Padre. Y quiero que veamos juntos en este pasaje, en primer lugar, cuál es la fuente de las bendiciones que el apóstol Pablo dice que tenemos en Cristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú, creyente,
tu hermana, tu hermano, ha sido bendecido por Cristo con bendiciones espirituales. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa bendición? ¿Cuál es la causa de esa bendición? Bueno, el apóstol Pablo dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Dios el Padre es la fuente de toda bendición. En otro lugar el apóstol Pablo llegó a decir que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese es el Dios, hermano, que estuvo dispuesto a incluirte en su plan, que quiso soberanamente, como veremos más adelante, incluirte en su plan para llenarte de grandes bendiciones. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, llegó a decir que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No hay nada en lo absoluto, hermano, nada que te haga falta. La fuente de esa bendición es Dios, el Padre, el Dios todopoderoso, el Dios grande y glorioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, como nos enseñó el mismo Cristo a orar con el modelo de la oración, porque Él es nuestro Padre y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que quiere hacerte bien, continuamente bien, de una manera sin cesar, como dice Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque aquí yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de paz y no de mal, para darles el bien que esperáis. Hermano, tenemos un Dios que tiene buenas intenciones, tan buenas intenciones, que estuvo dispuesto a confirmar y a pagar un alto precio, confirmarla pagando un alto precio, dando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ahora, ese Dios bueno, que nos bendice con toda bendición espiritual, aclara que son bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. ¿Y por qué hay que aclarar eso? Bueno, porque lamentablemente nos olvidamos que Cristo vino a morir por nuestros pecados, no para hacernos ricos, no para prosperarnos materialmente, sino para salvarnos de nuestro pecado y del infierno y para hacernos santos. ¿Quiere decir que Dios no bendice materialmente? Sí, Dios bendice materialmente. Pero aún esas bendiciones materiales te las da con el propósito de que las espirituales sigan creciendo en tu vida. Dios tiene buenas intenciones con nosotros como un buen padre. Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Y eso es importante saberlo en una época donde muchas iglesias, tristemente, muchos predicadores están engañando a muchos, vendiéndole a un Dios que es como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Yo no sé si ustedes conocen esa historia. De una lámpara eran como las humeadoras, pero de una manera diferente, que se usa en lugares del Oriente, como en esos países árabes, donde hay la historia de que alguien encontró una lámpara y sobándola, un día la sobó limpiándola que estaba sucia y salió un genio. Y el genio le concedía al dueño de la lámpara los deseos de lo que él quería. Y ahí tenemos en los predicadores del Evangelio de la Prosperidad a hombres presentando al Dios Aladino a los pecadores, al Dios que está ahí esperando como esa máquina de expendio de refresco que tú le eches la moneda y te dé el color, el refresco del sabor y de la marca que tú quieras para que lo disfrute. No, Dios no es así y Dios no está allí como una máquina de refresco expendedora de refresco, ni como un genio de la lámpara de Aladino. El Señor vino para salvar a su pueblo de sus pecados y de darle grandes bendiciones espirituales. No hay tal verdad del Evangelio de la Prosperidad. Ese es un engaño. Nunca te creas esa mentira. Cuando tú vayas a una iglesia a escuchar el Evangelio y lo que te venden es a un Dios que te va a sanar, que te va a dar todo lo que tú necesitas para tener la despensa llena, la mejor ropa, el mejor carro, y que solamente tienes que confiar, pero tienes que ser fiel ofrendando, porque Dios bendice y Dios devuelve y multiplica.
A los únicos que uno ve prosperando y bendiciendo son esos pastores. Mientras que los hermanos, creyendo esas verdades, viven descalabrados económicamente, engañados, con esa falsa esperanza, como la que dan las novelas. ¿Ustedes saben por qué a la gente le gusta mucho la novela? Porque la novela le venden a la gente una ilusión que nunca va a cumplir. La novela te llevan a un punto de tú creer que eso tú lo pudieras vivir y te sientes allí como esa hermana soltera o ese amigo. Bueno, espero que las hermanas no vean novelas. No estoy diciendo que pecaminosos en sí mismos, pero esa soltera que está ahí viendo una novela y ve cómo esta mujer que ha luchado tanto y que la ha menospreciado tanto y que nunca se le han abierto puertas, encuentra a este príncipe azul, este rubio, alto, o hermoso, o azul, bien vestido, formido, y sin conocerla es flechado por Cupido, y a partir de ahí la historia de amor, y fueron felices hasta el final. Todos sabemos que no es así, que la vida no es así, y todos sabemos que el Dios que la Biblia presenta no es un Dios que te está diciendo, dame para darte. Es un Dios que te está diciendo, dame para glorificarme. Y un Dios que sí está preocupado por tu bendición y crecimiento espiritual más que el material. Aunque Dios también provee materialmente. A unos más, a otros menos. Dios en su soberanía distribuye las riquezas, lo material, de una manera que realmente es soberana. Hay algunos que no le da todo lo que quiere porque él sabe qué va a pasar si se lo da. ¿Saben algo? Yo veo con mucha preocupación cuando veo en las iglesias hermanos que llegan, personas que llegan al evangelio de una vida desordenada, con muchos problemas económicos y de todo tipo. El Señor lo bendice, lo lava de sus pecados, le da una nueva vida, una nueva mente, una mente con la cual él ahora tiene la capacidad de poder tener, la capacidad con motivaciones para incluso en la vida echar hacia adelante y poner en práctica los principios de la palabra de Dios, de crecer y de progresar, porque Dios quiere que seamos diligentes, las manos del diligente serán prosperadas. Y es triste y penoso ver cómo Dios agarra a esos hermanos y a esas hermanas, le ayuda, le consigue un buen trabajo, le provee todo, y de repente se vuelven inútiles para el reino de Dios. Dios bendice a sus hijos. Incluso en 2 Timoteo es muy claro, Pablo, cuando dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero cuando esas cosas empiezan a apartarnos de Dios, si tú eres un verdadero creyente, cuando esas cosas que pudieron haberte encendido más en gratitud y en amor por Él, te apartan de Él, prepárate para lo que viene, porque eso era lo que el Señor hacía con el pueblo de Israel. No seas ingrato, no seas ingrata. Dios bendice de manera abundante y soberana, pero Él quiere primordialmente tu bendición espiritual. Y cuando te da materialmente, Él quiere que espiritualmente tú crezcas a través de eso materialmente. Conseguiste un buen trabajo, te da un buen sueldo que no tenías para tus necesidades, para comprarte la ropita, que hasta el celular que tú querías, para llevar y por lo menos dejar en la casa algo para que la esposa pueda tener con qué resolver en el día o la semana. Y te queda algo. ¿Qué tú haces con ese algo que te queda? ¿Qué tú piensas con ese algo que te queda? Según Dios, Él nos prospera y nos bendice para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Si tú no haces eso, esa provisión económica y material no va a ser para tu provecho ni para tu bien. No estás glorificando a Dios. Dios promete bendición segura, espiritual, a aquellos que el Padre salva, a aquellos que Él salva. Así que quede claro que las bendiciones espirituales que Pablo promete aquí que Dios promete a través de Pablo, son bendiciones primordialmente espirituales. Vuelvo y aclaro, Dios te bendice materialmente y puede bendecirte materialmente, pero si tú vas a hacer un uso de esa bendición, que lo que va a hacer es apartarte más de Dios,
no te sorprenda con lo que viene si eres verdadero cristiano, porque si no es verdadero cristiano, seguirán lloviendo las bendiciones, pero no son de Dios que están llegando. Bendiciones entre comillas, son maldiciones del mismo diablo que quieren que te aparte más y más de Dios, para en vez de servirle a Él, servir a Mamón, al Dios de las riquezas. Que Dios nos libre, hermano, que Dios nos libre de nosotros ir tras el dinero y de la comodidad por encima de nuestro crecimiento espiritual. Ahora, vimos que la fuente de esas bendiciones es Dios el Padre, que tiene buenas intenciones y deseos de bendecirnos. Vimos que la naturaleza de esas bendiciones es una naturaleza espiritual, bendiciones espirituales. Ahora, si nos preguntamos, ¿y sobre qué causa? ¿Por qué razón Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual? Bueno, el versículo 4, eso pasamos a la tercera parte del sermón, dice: asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor te dio esas bendiciones, te llamó y te salvó para llevarte y bendecirte con toda bendición espiritual? ¿Sobre qué base? Bueno, dice el versículo 4, que Dios nos escogió en Él, en Cristo. La razón por la cual Dios quiso salvarte es porque Él quiso en Cristo, que tiene todos los méritos que tú y yo no tenemos, que tiene toda la gracia que tú y yo no tenemos, toda la perfección que tú y yo no tenemos, quiso salvarte en Él desde antes de la fundación del mundo. Y con esto pasamos, brevemente, porque el tiempo no nos da para desarrollar todas estas verdades, a una verdad de las Escrituras que ha sido una de las más controversiales, de las más incluso atacadas, de las más burladas y de las menos entendidas, porque realmente no se puede entender de manera completa y plena, a menos que no se tenga la iluminación del Espíritu de Dios, que es la realidad y la verdad de la elección incondicional de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió a hombres y mujeres que no habían nacido todavía y decidió desde la eternidad, salvarlos para su gloria. Y lo decidió salvar no porque había en ellos nada bueno que le llamara la atención y que le moviera a traerlos aquí, a Cristo, sino porque vio a Jesucristo, porque Cristo decidió llevar sus pecados por ellos y Cristo decidió poner su justicia a su favor, de manera que en Cristo los pecadores son salvos desde la eternidad, elegidos para ser salvos en Cristo en el tiempo. Si me acompañan a Juan capítulo 16, versículo 15, vamos a ver esta verdad. Perdón, Juan 15, 16. Juan 15, 16. Eso de la elección, de que Dios elige, lo vemos en toda la palabra de Dios y lo vemos aquí cuando Cristo eligió a los apóstoles. Dice: vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. ¿Quién eligió a quién? Cuando Cristo estuvo en este mundo, ¿quién eligió a quién? Los apóstoles decidieron elegir seguir a Cristo ellos por su propia voluntad, ¿o Cristo los eligió? Cristo los eligió, porque la salvación pertenece a Jehová, dice la palabra de Dios. No hay ningún ser humano que diga que es cristiano al día de hoy, que pueda con una limpia conciencia y en humildad decir delante de Dios, si es verdadero cristiano y tiene el Espíritu Santo morando en él, que él está aquí porque Dios sabía que él era
una persona que iba a creer, que iba a tener todas las características para buscarlo y elegirlo a él. Y así Dios me eligió porque Dios vio que yo lo iba a elegir. No, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa es la doctrina de la elección incondicional. Hay muchos pasajes, como Romanos capítulo 9, lo que quieran luego estudiar, donde vemos a Dios diciendo que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero pastor, hay que tener cuidado. ¿Cómo usted dice eso? Eso es bueno verlo en un estudio bíblico entre los hermanos, porque con gente inconversa, eso puede hacer que la persona entonces o cuestionen a Dios o se recuesten. Y digan, bueno, pues si yo no soy un elegido, ¿qué voy a hacer? Y si soy un elegido, como quiera me van a salvar. No. Como veremos luego, cuando estemos estudiando estas doctrinas. Dios eligió para salvación, pero nadie sabe. Nadie sabe quién es un elegido. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y no debemos tener temor, hermano, de predicar esta verdad en las iglesias, porque esta verdad nos dice algo muy importante del carácter de Dios, que Dios es un Dios soberano, que Dios hace según su voluntad en esta vida, en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace, Señor? Es importante predicar esto porque como oí al pastor Sugar Michelén mientras estudiaba este tema, me impactó mucho cuando dijo eso. Es importante que los hombres sepan que Dios no está en las manos de ellos, sino que ellos están en las manos de Dios. Porque Dios es el que controla todo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice Lamentaciones, capítulo 3. De la boca del Señor no sale lo malo y lo bueno. Dios es un Dios soberano y qué bueno que es Dios, porque si nos lo deja a nosotros por nuestro pecado, ninguno, aún los que decimos que somos creyentes, estaríamos aquí adorando a Dios y sirviéndole. La realidad es que si Dios no toma la iniciativa, todos seguiríamos rumbo al destino final que nos corresponde y nos espera, la condenación eterna en el infierno. El Señor, en su infinita sabiduría y su gran soberanía, decidió de manera incondicional salvar a hombres y mujeres que no se lo merecían. ¿Por qué incondicional? Precisamente por eso. Porque la condición que pudiera haber en nosotros para que Dios se fijase y nos mirase, no existe. No hay condición para que Dios te llame, para que Dios te vea a ti, como hay el elegido, la elegida. Ese es. No, la palabra de Dios dice, amigo, amiga, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, que nunca peque. Aún los creyentes, aún siendo salvos, somos pecadores y vivimos pecando contra Dios. Pero antes de ser creyente, nuestra condición y tu condición, ¿sabes cuál es? En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos lo dice de esta manera. Dice el apóstol Pablo, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay una persona que tenga nada que le llame la atención a Dios como para que Dios diga, tú eres digno, eres digna para ser salvo. De ahí que la expresión de Pablo en el versículo 6 es natural y es necesaria. Un Dios que es soberano, que no nos necesita, un Dios que salva a pecadores que lo que están es ofendiéndole y decide elegirlos para hacerlos recipientes de su gracia, se merece toda la gloria y la alabanza. Tú como creyente, cuando recuerdas lo que pasó en tu vida antes de llegar a Cristo, quién tú eras, cómo vivías, cuál era tu realidad en oscuridad, en los caminos de Dios, debe de dar mucha gloria al Señor de que un momento en tu vida Él te encontró y te salvó. Pero dice, ¿tú sabes con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Porque fue gratuito. Tú no hiciste nada, hermano, hermana, amiga, amigo, tú no puedes hacer nada para ser salvo. Es un regalo, es una gracia del griego charis, de donde viene carisma. Es un regalo de Dios que tú no te ganaste. Por cierto, ustedes no sé si ustedes sabían, y le comentaba a un hermano en estos días,
que cuando usted le da la gracia a alguien por un regalo, eso es lo que usted está diciendo. Ay, mira, qué bueno, no me lo gané y me lo diste. Gracias. Eso es la gracia. Usted no hizo nada. Esa persona le salió darle. Ni aun cuando usted cumpleaños. Cuando usted cumpleaños, no es verdad que la gente está obligada a regalarle nada. Por cierto, aquí que celebra mucho cumpleaños, el día que usted reciba un regalo de alguien, le da gracias y no cree que usted se lo ganó. Hay gente que se ofende cuando no le regalan nada en los cumpleaños. Oye, ¿por qué? ¿Y por qué tengo yo que regalarle algo a usted? No, porque cumplo años. Sí, pero es que el cumplir años no me implica ni me obliga a mí a tener que regalarte nada. Si yo lo hago es porque tengo el deseo de hacerlo de una manera sin que tú te lo ganes. Entonces, si no te lo doy, amén. Si te lo doy, da la gracia. Y Dios salva así gratuitamente al pecador. Dios te salva, y si te salva hoy, si te salvó, hermano, hermana, fue así. Fue de gracia, fue de gratis, pero fue con un costo muy alto. Su propio Hijo, sacrificado, inmolado en la cruz del Calvario, para que tú puedas disfrutar de esas bendiciones. Por eso dice que en Él, en el versículo 7, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Y vuelve y nos lo recuerda. Y este es el propósito por el cual hemos sido salvos. La gloria, la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios en Jesucristo. Hermano, para eso es que tú fuiste salvo. Al final. Porque hay un propósito que se relaciona con este, y es el que dice el versículo 4, que dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Volvemos al punto del domingo anterior. ¿Cómo tú vas a glorificar a Dios? ¿Cómo esa alabanza de la gloria de su gracia se va a manifestar en tu vida? Luego de recordar esa salvación gratuita, incondicional, desde antes de la fundación del mundo. Es más, el Señor se encarga en Romanos capítulo 9 de recordarnos en el caso de Esaú y de Jacob, en la elección que Él hizo para salvar a uno de los dos y a otros no. Dice que ellos no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliera. Y si Dios hizo eso, amado hermano, amada hermana, para que hoy tú puedas disfrutar de esta salvación, lo menos que tú puedes hacer es vivir a la luz de esa salvación tan grande y vivir en santidad y sin mancha delante de Él en este mundo. De esa forma su gloria es manifestada a través de tu vida a los demás que necesitan conocer de esa gracia de Dios. ¿Tú sabes una cosa? Dice la Biblia que tú y yo somos carta leída delante de los hombres. Cuando tú y yo salimos por ahí, nosotros somos una carta de Dios. Y cuando esa hoja se abre, en cada momento en que tú andas, con cada palabra que tú dices, en cada acción que tú haces, en cada decisión que tú tomas, tú estás abriendo una página de esa carta y la gente que te rodea está leyendo esa carta. Y esa carta debería decir muchas cosas que le lleven a las personas a reconocer la grandeza y la santidad de Dios a través, y la gloria de Él a través de tu vida de santidad. ¿Están las personas que te rodean leyendo esa carta de manera que puedan ver a Dios a través de ti, a través de mí? Ese es nuestro propósito. Y si queremos ver resumidamente esta doctrina de la elección y la predestinación, podemos verlo en Romanos capítulo 8. La elección incondicional de Dios, que según Pablo también en Efesios capítulo 1 nos habla de que fuimos predestinados. Predestinados significa que fuimos señalados de antemano. De antemano, fuimos seleccionados de antemano. Predestinación viene de la palabra griega pro-orizo. Orizo, de la palabra horizonte. No sé si ustedes se han parado en el mar y han visto que cuando usted mira hacia allá, en el fondo, al final, ustedes ven como que hay una línea que divide el cielo del agua, el cielo del mar.
Ese es el horizonte. Yo no he ido a la presa, pero me imagino que quizá en la presa hay áreas donde usted puede ver y mirar como que donde finaliza la presa ya, y usted mira esa línea pro horizo, trazar de antemano. El Señor de antemano trazó la salvación de los hombres y mujeres que Él iba a utilizar para que la alabanza de la gloria de su gracia sea manifestada en una vida de santidad por medio de ellos. Si lo vemos esto, para ver esto, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, y con esto ya llegando ya a la parte final del mensaje. Romanos capítulo 8 es un tratado que nos consolida, nos resume esta verdad. Dice, y sabemos, Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es donde vemos. Porque sabemos que a los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, versículo 30, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Es un hecho, a la luz de este pasaje, de que toda aquella persona a la cual Dios justifica y salva, ya está delante de Dios asegurada para la gloria en su presencia. Para Dios, que no piensa como nosotros en el tiempo, sino que es un Dios eterno, porque para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día, ya tú estás glorificada, hermana. No me pregunte cómo explicar eso, pero eso lo dice la palabra de Dios. Dice que a los que antes conoció, míralo ahí, pastor, es que Él lo conoció, como Él vio que yo iba a creer. Cuando esa hermana evangélica se me acercó ese día en la esquina y me abrió la Biblia y me mencionó Juan 3:16 y yo no pude aguantar y me entregué mi vida a Jesucristo, iba a entregar mi vida a Jesucristo. Como Él vio eso, entonces Él me predestinó. La palabra conoció, que se utiliza aquí, se utiliza mucho en la palabra de Dios, hablando de una relación íntima, como cuando dice la palabra de Dios que José no conoció a María hasta tanto no dio a luz. ¿Recuerdan? Que María fue concebida por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que José no había conocido a María. Vimos, José no conocía a María. Claro que la conocía. Pero la palabra conoció ahí nos habla de una relación íntima de amor, de cercanía. El Señor Jesucristo nos habla que en aquel día muchas personas que profesan la fe cristiana, en el día del juicio, recibirán las terribles palabras del Señor, diciéndole a un grupo de personas, Señor, que le dirán, Señor, Señor, en tu mano hicimos milagros, en Señor hicimos portentos, Señor. Señor, Señor, y el Señor le dirá, apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. ¿Cómo va a ser? Y el Señor no lo conocía a esa gente. La Biblia dice que Dios conoce todas las cosas. Lo que pasa es que Dios nunca los amó. Dios nunca tomó la iniciativa soberana de amarles con amor eterno para entonces bendecirle con la bendición de la predestinación para salvarlos. Y esa es la verdad de las Escrituras, con la que muchos en su orgullo son aplastados cuando ven que realmente no pueden hacer absolutamente nada, ni poner un granito de arena para ser salvos. Amigo, eso no es malo, eso no es para que te desanime, eso no es para que ahora tú pelees con Dios, esto es para que tú sepas y entiendas que no había otra manera, no había otra forma de que tu corazón fuese movido a arrepentimiento y que tu fe fuese despertada para creer en Jesucristo, que Dios tomara la iniciativa primero. Y Él la toma, y Él la tomará con aquellos que Él ya tiene destinado para salvación. Él conoce desde la eternidad, Él predestina, dice, te voy a salvar, y en el tiempo te llama. Y nos llama para que en este mundo vivamos de una manera santa, sobria y piadosa para glorificarle a Él. Pero no todo queda aquí. Dice que a los que Él llamó,
y justificó, también glorificó. Y las razones de confianza que tenemos para que esa glorificación asegurada sea una realidad es el versículo 31 de Romanos 8. Con esto concluyo. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas gratuitamente con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Versículo 35, hermano y hermana amada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? Ustedes miren, aquí hay muchas cosas fuertes. Problemas que tenemos todos los días. Angustia que vienen como causa de esos problemas, como consecuencia de esos problemas. Persecuciones, cuando tenemos personas que nos quieren hacer algún daño, haciendo la vida imposible. Hambre, no tener que comer, no tener que vestir. Peligros, espadas que te quieren matar, riesgo de la vida. Nada en lo absoluto, un verdadero cristiano lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé cuánto tiempo tú tienes en la fe, caminando en el Señor. Si tienes 1 año, si tienes 2 años, si tienes 10, si tienes 20, 30 años. Esa promesa es para ti. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y en esa seguridad tú puedes descansar en alabanza y gloria a Dios. ¿Tú estás seguro, hermano? ¿Tú estás segura, hermana? Tranquila, tranquilo, que llegarás al puerto final, al lugar de la Canaán celestial, para encontrarnos con Jesucristo en aquel día. Y algunas palabras finales para nuestros amigos que nos visitan. No te pregunte ahora si tú eres un elegido o una elegida. Dios nos dice, los que sepan que son elegidos serán salvos, sino los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Si algo tienes tú que hacer, y si algo puede confirmar que Dios escribió tu nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, es creyendo en Jesucristo. No es para que esté ahora lucubrando y soy yo un elegido, ser una elegida. Lo que sí sabemos, y tú sabes que tú eres pecadora y soy pecador. Y eres pecador. Pecador y pecadora, apartado, apartada de Dios, con un Dios que quiere salvarte y redimirte para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Que el Señor hoy te conceda entender esa verdad de tu necesidad, de tu pecado, y te arrepientas en arrepentimiento, venga en arrepentimiento y fe delante de Él, y seas salva y seas salvo. Hoy puede ser un día glorioso para ti, y donde habría mucha fiesta en los ángeles si tú te arrepientes de tu pecado y confías en Jesucristo.